Estamos de vuelta con giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento, nos vamos a Alemania, donde están pasando cosas bastante preocupantes, que hay individuos, por cierto, que celebran, y curiosamente son individuos que dicen ser defensores de la libertad, y se la pasan criticando a personas como Donald Trump, como Nayib Bukele, como Javier Milei, porque ellos son anti-libertad. Pero vaya que caen en la inconsistencia, vaya que caen en la incoherencia, en la incongruencia, y en cualquier tipo de contradicciones, sencillamente por un fanatismo político que además parte de una falta de honestidad respecto a lo que ellos realmente dicen defender. Porque en teoría atacan a estos tres individuos que les dije porque son, bueno, supuestamente autoritarios, pero en la práctica defienden y aplauden cualquier decisión que es incluso mucho más autoritaria a la que cualquiera de estos haya podido tomar. Antes de poner en lo que ha sucedido, ¿no? Que bueno, es algo de la semana pasada, pero creo que era importante discutirlo. Yo quiero que recordemos que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en la primera locución internacional, ¿no?, que hizo, precisamente en Múnich, en Alemania, él dijo que él no veía a Rusia como la principal amenaza del continente europeo, sino que por el contrario veía a Europa como la principal amenaza del continente europeo. E hizo énfasis en el tema de la libertad de expresión. Por supuesto, viniendo de un país que estaba recién saliendo de una administración como la de Joe Biden, que hizo cualquier cantidad de esfuerzos para justamente promocionar la censura. Estamos hablando de que con el tema de la laptop de Hunter Biden, censuraban cualquier tipo de información que hiciera mención al respecto y lo llamaron una trama rusa. Estamos hablando de que llamaron una teoría de la conspiración a cualquiera que se atreviera a cuestionar el estado cognitivo de Joe Biden. Estamos hablando de que trataron de implementar una oficina de la verdad al mejor estilo orwelliano para luchar en contra de la desinformación. Ese fue el argumento. Estamos hablando de que gracias a unos documentos recientemente desclasificados por parte de la Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, se dio a conocer que precisamente el gobierno de Joe Biden presionó, ¿no?, a las plataformas de redes sociales y a medios de comunicación para justamente censurar ciertas opiniones que eran incómodas para la narrativa oficial y para las élites políticas. Y es por ello que, con quien evidentemente muchas personas tienen diferencias y no les agrada su estilo, ni lo que proponen, ni sus políticas, tomó el tema de la libertad de expresión como un tópico, ¿no?, medular, que efectivamente quiso llevar a Europa, entendiendo que en Europa, si bien en Estados Unidos hicieron eso, no pudieron profundizarlo más. En Europa se aplican políticas que nada más parecen, ¿no?, que son posibles de aplicar en naciones que sufren tiranías, como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, que se implementó precisamente una ley en contra del odio, ¿no? Y por supuesto es el régimen de Nicolás Maduro el que decide lo que es odio, pero la profundizaron después con una ley llamada la ley antifascismo, y por supuesto es el régimen de Nicolás Maduro el que decide lo que es fascismo, cualquier cosa que evidentemente les cuestione lo que ellos estén haciendo. Pero vemos que en Inglaterra, en Alemania y en otros países de ese continente se han replicado iniciativas muy similares, de las cuales quizás no se habla con tanta fuerza o con tanta preocupación, con tanta alarma, porque en teoría también estamos hablando de democracias liberales. Estamos hablando de que Europa tradicionalmente ha sido ese bastión, junto con Estados Unidos, de las libertades individuales, ¿no? Y bueno, es lo que es la representación precisamente de Occidente. Sin embargo, por algo que pones en redes sociales, son capaces de buscarte a tu casa y de meterte preso, lo cual evidentemente es una violación clara a la libertad de expresión. Y esto fue justamente lo que quiso discutir J.D. Vance cuando tuvo esa aparición. No conforme con ello, hemos visto también unos altos niveles de persecución política. Una Marine Le Pen en Francia que fue inhabilitada por unas cuestiones que yo digo algo. Si hubiesen inhabilitado a otros que han tenido prácticas exactamente iguales a lo que hizo Marine Le Pen, evidentemente se podría estar hablando de justicia. Pero lo que estamos viendo es que fue algo exclusivamente en contra de ella. Una democracia supuestamente defensora de la libertad de expresión que anuló unas elecciones en Rumanía, ¿no? Sencillamente porque el candidato que resultó victorioso, que escogieron la mayoría justamente de los ciudadanos de ese país, no era el candidato que le agradaba a las élites. Entonces te inhabilitan a Marine Le Pen en Francia, te anulan una elección en Rumanía. En otros países de esos alrededores también han hecho cuestiones similares de perseguir a los líderes políticos, ¿no?
Y en el caso de Alemania se estaban debatiendo, y de hecho en una oportunidad, no sé hace cuántas semanas, pero fue recientemente, yo mencioné este tema y dije que en Alemania se estaban debatiendo la posibilidad de prohibir o no a AfD, que es el partido justamente que ha venido surgiendo, porque, bueno, ha dado con ciertos diagnósticos, sobre todo en el tema migratorio, me atrevo a decir, que son fundamentales y que lo han hecho atractivo para una parte muy importante de la población alemana. Pero ellos decían que no sabían si prohibir o no a esa plataforma, no por un asunto de respeto a las libertades y de respeto a la diversidad de ideas, sino por un asunto de que esto era algo que podía terminar fortaleciéndolos aún más. Y querían evitar eso a toda costa. Hasta los momentos no los han prohibido, pero ya han tomado ciertas iniciativas que evidentemente hay que tomar como autoritarias, ¿no? Porque se alejan bastante de lo que evidentemente una democracia liberal, como la llaman estos defensores de la democracia liberales, es lo que tiene que proponer o es lo que tiene justamente que defender, ¿no? O que implementar. En gran medida siempre han dicho que estos partidos, que estas plataformas, que estos líderes, hay que mantenerlos al margen porque son un peligro para la democracia. Porque si ellos llegan al poder, lo que harían es precisamente perseguir políticamente a sus adversarios y cualquier otra cantidad de cosas. Pero ¿no les parece irónico que en nombre de evitar que estos radicales lleguen al poder, porque si llegan al poder van a perseguir a sus adversarios políticos, entonces los persigan a ellos? ¿No les parece irónico que hablen tanto de la falta o de la amenaza hacia la democracia que estos individuos representarían? Pero entonces la solución que ellos tienen es precisamente acabar con la democracia, acabar con las personas, con la representación que millones de personas en todas estas naciones han conseguido a través de estas plataformas. A mí, en lo personal, me parece sumamente irónico y además es una réplica de lo que se trató de hacer acá en los Estados Unidos a través precisamente del Poder Judicial, de perseguir políticamente a quien era el principal adversario y ahora afortunadamente es el presidente de este país, pues de los demócratas en aquel momento. Veo que se comportan exactamente igual. Ahora sí, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, las autoridades de Alemania han dictaminado o le han dicho, ¿no?, a su agencia, y esto lo está poniendo en redes sociales el secretario de Estado Marco Rubio, porque evidentemente le parece una cuestión que es bastante grave. Dice, Alemania le dio a su agencia de espionaje nuevos poderes para espiar a la oposición. Eso no es la democracia, es una tiranía disfrazada. Lo que, lo que es realmente extremista no es el popular o la popular AfD, que se llevó el segundo lugar en la reciente elección, sino la política, ¿no?, de fronteras abiertas del establecimiento político alemán. Y por supuesto un mensaje mucho más largo. A lo que la Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania respondió, esto es democracia. Esta decisión es el resultado de una investigación profunda e independiente para proteger nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Son las cortes independientes las que van a tener digamos, la última decisión, ¿no? Hemos aprendido de nuestra historia que el extremismo de extrema izquierda, de extrema derecha, perdón, necesita ser anulado, ¿no? Necesita ser detenido, es lo que está diciendo esto. Y por supuesto, bueno, Elon Musk citó ese pantallazo y dijo, nunca voy a borrar esta aplicación. Porque vaya, qué interesante el que digan que tienen que detener al extremismo de extrema derecha, al extremismo de la derecha, perdón, porque han aprendido de su historia. Muy curioso. ¿Quién fue el que prohibió a sus adversarios cuando llegó al poder? Pregunto yo. En segundo lugar, ¿cuál es el extremismo de extrema derecha? El nacionalsocialismo. Eso es extrema derecha. Nacionalsocialismo. Eso es extrema derecha. Y pues me llama la atención la cantidad de contradicciones en las que caen. Pero viendo en redes sociales, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo en el tema específico de Alemania, me he encontrado con una joya.
porque uno de estos individuos que dice ser libertario, tengo entendido, y ahorita lo vamos a revisar en su biografía si lo tiene, pero tengo entendido que forma parte del Partido Libertario Español o de alguna plataforma libertaria de España, estaba celebrando la medida. Acá una cuenta llamada Mark Vidal dice: en Alemania se plantean ilegalizar el voto de 10.328.780 personas, ¿no? Y recuerdan que justamente la AfD quedó en segundo lugar en las elecciones federales y obtuvo 152 escaños en el Parlamento. Y este señor, sí, Juan Pina, vamos a ver, libertario y por tanto liberal, autor de la 10ª Cruzada, participó en varias entidades, pero estas son mis opiniones personales. Pensé que formaba parte de alguna plataforma, pero bueno, es libertario y liberal, él se cataloga a sí mismo de esa manera. Y responde de la siguiente forma: sí, y como si son 20 millones, por encima está la libertad individual. Al Cuarto Reich no se le combate, se le aborta, ¿no? Ese es el término que utilizó. Nuevamente, ¿quiénes son los que prohíben plataformas políticas? ¿Quiénes son los que prohíben a sus adversarios? Ninguna persona que se haga llamar liberal y que se la pasa denunciando el supuesto autoritarismo de Donald Trump, de Javier Milei, de Nayib Bukele, no, porque bueno, en medio de la ensalada mental que tienen, no entienden un poquito de realismo, no entienden un poquito del tipo de decisiones que tuvo que tomar Bukele para justamente hacerle frente a, a la delincuencia en El Salvador. Estos individuos llegan al poder y harían un desastre, a pesar de que puede que tengan decisiones correctas en el tema económico, en el tema de seguridad y cosas por el estilo, pero harían un desastre porque no entienden precisamente lo que es el mundo real. Yo estoy seguro que hubiesen puesto a alguien así en El Salvador y seguiría siendo la misma porquería de siempre. Y no, con porquería no me refiero, y esto lo aclaro, no al país como país ni a su gente, sino precisamente a un sistema que evidentemente era de porquería porque eran las bandas delincuenciales las que controlaban absolutamente todo. Pero bueno, sí denuncian a Bukele y al autoritarismo, y a Donald Trump y al autoritarismo, y a Milei y al autoritarismo, pero aplauden el autoritarismo alemán en nombre de ¿qué? De la defensa de las libertades. Yo les quiero decir algo. Yo estoy de acuerdo con prohibir plataformas políticas que precisamente dejen de ser plataformas políticas y pasen a ser estructuras delincuenciales. Por ejemplo, en Venezuela hay que prohibir al PSUV. Pero vas a prohibir a cualquier plataforma que salga que sea socialista. No. Lo que se debe prohibir en tal caso, para defender las libertades, son políticas que justamente vayan en contra de las libertades. Por ejemplo, que de manera constitucional la expropiación sea ilegal. Entonces, de esa manera, respetas la propiedad privada y evitas que incluso si en el futuro llega un individuo como Hugo Chávez al poder, no pueda expropiar. Prohíbes el Banco Central. Estoy poniendo algunos ejemplos sencillamente para que se entienda. Y bueno, resulta que la creación del Banco Central o la tenencia de un Banco Central es fundamental para poder promover el marxismo. De hecho, ese es el quinto punto de los 10 puntos que Carlos Marx da en su manifiesto comunista, ¿no? Entonces, ya cuando no existe Banco Central, automáticamente les quitas a ellos el poder de emisión monetaria, de justamente quitarle la independencia a una institución. ¿Por qué? Porque la institución deja de existir. Entonces ya no pueden emitir, no pueden imprimir dinero como locos. Eso evita que ellos puedan hacer las locuras que hacen para financiar sus planes sociales, comprar voluntades que en el largo plazo terminan generando la pobreza que evidentemente ya se conoce. Pero cuando tú prohíbes la política en nombre de la libertad de expresión, es una cosa muy distinta a prohibir una plataforma política, que es lo que se está haciendo en Alemania. Y es lo que uno pensaría que un libertario, sobre todo tan puritano como estos individuos, ¿no? Porque ellos se la tiran, no, es que Milei no es un verdadero libertario porque él está rodeado de conservadores. ¿Cómo se le ocurre un verdadero libertario no podría apoyar a un Donald Trump? Porque no, primero hay que entenderla. Pero eso sí, apoyan a la izquierda y bueno, se arrastran ante ellos como evidentemente lo están viendo, ¿no? Pero esto es lo que yo esperaría de unos individuos que supuestamente defienden la libertad, que entiendan que sí, que está bien prohibir cualquier política que atente en contra de la libertad de los ciudadanos, pero no está bien prohibir una plataforma política que representa a X cantidad de ciudadanos, incluso si fuese uno. Él dice, bueno, si fuesen 20 hay que prohibirlo. Yo me voy al contrario. Incluso si fuese uno solo que está representando, no hay que prohibirlo. Y no me interesa la ideología. Puede ser de izquierda si les da la gana. Yo me enfocaría precisamente es en prohibir las políticas desastrosas de izquierda, no las plataformas que defienden esas políticas desastrosas. Como lo hemos hecho justamente con otras cosas. Mira, robar es un crimen. A los izquierdistas les encanta el robo, pero robar es un crimen. Ay, no lo puedo hacer.
por lo menos no si me agarran en el crimen, ¿no? Mira, matar es un crimen porque estás violando la libertad, justamente la libertad, la vida o la propiedad de otro. Entonces, cuando se entiende eso, no se cae en ese nivel de contradicción, que ya lo que está demostrando es que no es libertario nada. Estos individuos son de izquierda, solamente que no se sinceran. Y son de una izquierda bastante autoritaria, hay que decirlo. Por algo promueven este tipo de políticas. La verdad me parece bastante patético, aunque la verdad también, es decir, no me sorprende en lo absoluto. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esa misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.